A ver, esto de nazificar Ucrania, todo el mundo dice, bueno, es que esto es el Putin que tiene la excusa de que como hay nazis, pero nazis hay en todos lados, si es que no es problema, tal. Pues mira, estos son papeles de la CIA desclasificados de hace algún tiempo, en 2006 creo, pero donde se dice que hubo dos operaciones, una de ellas la operación Belladonna, que Estados Unidos estaba apoyando al nazismo en Ucrania desde hace más de 50 años, prácticamente de la Segunda Guerra Mundial. Yo no he dicho los 5.000 millones que se ha gastado Estados Unidos desde la victoria de Nuland, pero es que desde antes ya estaba aliándose contra contra Rusia, utilizando al nazismo. Al nazismo, al fascismo. En España pues apoyó a Franco cuando prácticamente Franco estaba acorralado internacionalmente. Estados Unidos se alía con Franco porque era antirruso, etcétera, etcétera. Se repite lo mismo que hablamos antes cuando Truman, ¿no? El enemigo no es el nazismo siempre han sido sus aliados, el enemigo siempre es Rusia o el comunismo. Lo digo con todas las letras. El nazismo llega al poder de Ucrania en 2014 tras el golpe de Estado del Maidán. Y es muy claro. Svoboda, que es el partido... Svoboda significa libertad. Libertad en el sentido de Ayuso, no en el sentido de la libertad del individuo. Svoboda mete a 6 ministros en el gobierno, no ministros baladíes, sino importantes ministros. Se queda también con la judicatura, con parte del ejército, etcétera. Y resulta que, bueno, me pongo a buscar, porque había escuchado algo de esto, entré en el Parlamento Europeo y encontré la resolución que el propio Parlamento Europeo hace, diciendo que nadie jamás se reúna, ni hable, ni se siente en la misma mesa que Svoboda. Claramente decía que las opiniones racistas, antisemitas y xenófobas de Svoboda son contrarias a los valores y principios fundamentalmente de la Unión Europea. Y por tanto, se hace un llamamiento a los partidos pro-democráticos presentes en la Rada Suprema para que no se asocien ni coaliguen con este partido ni lo respalden. Bueno, pues está en el gobierno con 6 ministros. Pero eso no es solamente, bueno, aquí el centro Simón Wiesenthal, que es un centro de esto vamos a llamarle un grupo de cazanazis sionistas, pues ese mismo año, en 2014, decían que por su antisemitismo, prácticamente Svoboda, o el líder de Svoboda, era la quinta persona más peligrosa para la población semita del mundo. O sea, que fijaros, en el top 10 de antisemitas y anti-Israel del mundo, pues ahí está el líder de Oleg Tianikov, de Svoboda. Bueno, tenemos al partido del Private Sector, que también tenía su milicia, y ya no entra tanto en la política, porque no tenía tanta fuerza política como Svoboda, que después la fue perdiendo, pero sí se hacen con el control de la policía y de parte del ejército. Mira, esta foto para mí es bastante significativa de lo que sucede en Ucrania. El otro día alguien me decía que era una foto falsa. Hasta los cazabulos estos de España, de Maldita y compañía, han estado intentando demostrar que la foto es falsa. Y bueno, lo que dicen es que no saben dónde ha sido grabada, de la época de que es, en fin, no han sabido decir nada, pero la foto es absolutamente muy importante y muy esclarecedora, y desde luego no ha sido manipulada. Si veis, aquí aparece el logotipo de la OTAN al lado del logotipo de Azov y, por supuesto, la esvástica nazi. Esto es lo que está pasando o lo que está sucediendo en Ucrania desde 2014. No es que haya un nazi por ahí suelto o un partidillo por ahí suelto como, no sé, como voy a hacer los de Vox en el Estado español, por decir algo, ¿no? Esta gente están intrincados fundamentalmente en la política, en la judicatura y la policía y en el ejército. Fijaros el emblema de Azov, que le estaban diciendo que lo estaban cambiando y tal, para intentar blanquearse un poco, ¿no? El emblema lo tenéis aquí en la parte izquierda y se compone del sol negro, el sol nazi,
y del emblema de la SS del Reich. Lo que ocurre es que está justamente virado. Si, en fin, si no es una alusión absolutamente directa a quién son, y luego saludan, y te dan a Hitler, el Mein Kampf, en todos los sitios que sean los campamentos infantiles, juveniles que hacen, etcétera, no cabe duda de que son peligrosos nazis. Pero es que ya no solamente el batallón Azov se hizo famoso en Mariupol, ¿no? Cuando la liberación de Mariupol, pero es que no es solamente el batallón Azov, es que hay un montón de batallones como el Dnipro, el Aidar, el Donbass, el Shakhtar, el batallón Tornado, el propio Previsector, el batallón Santa María, el batallón Centuria C-14, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que había alrededor de una veintena de... Luego lo que pasa es que muchas veces se unen unos con otros y tal, y montan uno nuevo, se sacan su parchecito y tal, y es difícil seguirlo. Pero desde luego alrededor de 20 batallones neonazis están operando en Ucrania desde 2014 e incluso antes, porque algunos de ellos se formaron justamente para dar el golpe de Estado del Maidán. A mí me hace muchísima gracia el batallón Santa María, que se ve a la Virgen María con un Kalashnikov, que es algo absolutamente alucinante, y por esto esta gente quieren hacer o sea, algo parecido a los talibanes de Afganistán, ¿no? Son su referente. Impresionante, lo de Ucrania de verdad es impresionante. Mira, aquí se ven en la OSCE, la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa, es un organismo que se crea para, bueno, una integración europea a nivel de seguridad, de esas garantías que Rusia siempre quería y que Rusia forma parte de la OSCE, etcétera. Pues al principio estuvo sacando algunos documentos cuando la cosa no sabía que iba a acabar como ha acabado, como está acabando esta guerra, y tiene un informe que lo podéis buscar, es que están en internet colgados, es que no me estoy inventando nada, de que las torturas y el trato inhumano hacia la gente del Donbass por la fuerza de seguridad y por la Guardia Nacional, que la Guardia Nacional es la parte del ejército llena de neonazis, pues las torturas eran absolutamente cada vez más duras y totalmente sistemáticas, formaban parte del proceder habitual de esta gente con la población del Donbass. Después alguien se preguntaba, ¿por qué han querido ser independientes? Joder, más claro, agua. ¿Quién va a querer estar allí? Sobre todo al principio de la guerra, cuando uno hacía intervenciones y hablaba de que había muchos neonazis en el ejército, pues el personal no se lo creía, ¿no? Que eran excusas de Putin, estaba propaganda de Putin, etcétera, etcétera, ¿no? Pero fijaros, yo me fui al anuario militar y a las capacidades militares de los ejércitos del mundo, y justamente él habla de que las milicias paramilitares neonazis de Ucrania eran de 102.000 personas. El 40% del ejército de alrededor de una veintena de países diferentes. La mayoría, evidentemente, ucranianos, pero también pues, muchos georgianos, muchos polacos, etcétera, etcétera, ¿no? De las nacionalidades donde estaban llegando esa legión extranjera neonazi. Y bueno, los entrenamientos pues fueron por países de la OTAN, igual que siguen siendo ahora, Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá y Francia, y muchas veces en Bulgaria o en Polonia, en países así, o también directamente en estos países. Esto lo reconoce así, ya digo, una publicación supuestamente independiente, de luego nada prorrusa, ¿no? A los neonazis ucranianos, permitidme este saltito, forma parte el señor Roman Protasevich. Este era periodista, supuestamente periodista bielorruso, que bueno, había sido detenido por el malo de Lukashenko, etcétera, etcétera. Bueno, pues hasta este señorito, lo vemos ahí con el parche de la ropa de Azov, pues lo vemos cargado con sus armas. Luego decía que no, que era un periodista, ¿no? Simplemente de Estados Unidos para darle cobertura, lo mete en Radio Free Liberty pues no sé qué, le dan una beca, la beca Václav Havel, no sé qué, le dan un puesto de trabajo para que haga su labor de oposición, y cuando haya que detenerlo porque lo que está haciendo es atizar revuelta donde hay muertos, pues dicen que no, que Lukashenko, el malo de Lukashenko, está deteniendo periodistas. Bueno, ahí tenéis las fotos con Azov y podéis buscar mil más en la red. Aparece en vehículos blindados, aparece en 1000 sitios. Él muy orgulloso de no llevar una pluma en la mano, sino que llevar una escopeta. Hay a mí una historia que se cuenta también muchas veces, es que, hombre, ¿cómo van a haber neonazis si resulta si es que el presidente es judío? Bueno, sí, el presidente es judío y quien ha puesto al presidente también es judío. O
sea, es que Kolomoisky es una persona de religión o de etnia judía, pero él dice que sus cachorros neonazis son los que protegen su patrimonio. Y estamos hablando, él fundamentalmente, yo lo conocía más como financiador del batallón Aidar, pero también a Azov y también al Dnipro, ¿no? Y bueno, pues que lo sepáis, que ellos están colaborando juntos desde el primer día en Ucrania.